En principio es un placer enorme tenerlo acá, al doctor Barcesat. La verdad que ha hecho este hallazgo de este documento de la PIA, que me parece que también nos da una plataforma muy importante para las discusiones que nos estamos planteando hacia el futuro. Horacio es un poco casi, les diría, mi mentor en el sentido de haberme comprometido con esta agenda en el año 2019-2020, en cuando ya veíamos y anticipábamos lo que era el vencimiento de la concesión que operaba en nuestro gobierno y nos daba una posibilidad histórica de cambiar esta matriz que hoy lamentablemente lamentamos no haber avanzado en ese sentido. Dicho esto, decirle a Alonso que, suscribo al pie, estamos claros que la correlación de fuerzas es muy probable que no nos dé para poder detener este proceso licitatorio. Fui de manera muy coherente durante el gobierno de Alberto Fernández una militante en contra del decreto 949. Fui una militante en contra del MOU, Tratado de Memorándum de Entendimiento firmado con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, pero como dicen los jóvenes, aquí y ahora, me parece que nos tenemos que poner manos a la obra para ver en perspectiva qué es lo que podemos implementar para hacer fuerza en el sentido que todos acá pretendemos. Estamos en una empresa muy grande, estamos siendo parte de un proceso de desindependencia, por lo tanto estamos convocados a una agenda independentista, parece un poco romántico, ¿no? Claro, estamos como cabildeando en una situación que convocó a los próceres que estudiamos para liberar nuestros ríos interiores, para recuperar una política de navegación, para recuperar la autodeterminación de nuestro pueblo, para recuperar que el esfuerzo de nuestro pueblo realmente se devuelva realmente a los nuestros y no que se vaya por la canaleta de la hidrovía. Dicho esto, el precio, alguien habló de precio-costo. Bueno, el precio-costo fue el que pagó, por ejemplo, Timerman, ¿no? Que pagó el hecho de haber oficializado una vía navegable con su propia vida, con la posibilidad de que un gobierno le devuelva una represalia condicionándolo al acceso, por ejemplo, a un tratamiento médico oncológico. Ese es el precio de avanzar en estas agendas de verdad, ¿no? El otro precio que vemos claramente que pagó muy caro y de manera muy injusta es el precio que paga Cristina en San José 1111, ¿no? Una proscripción claramente por cuestiones como estas, por ejemplo, trazos gruesos de la República Argentina que, por supuesto, como decía Horacio, hipotecan el futuro de la Argentina por muchos años. En función de las cuestiones más concretas, quiero contarles que presenté en el marco de esta cuestión que hoy de alguna manera nos convoca como lo más coyuntural, la posibilidad de que nosotros peleemos por la conformación de una bicameral de seguimiento de este proceso licitatorio que claramente es opaco, Este proyecto lo tengo presentado acá en la Cámara con el acompañamiento de muchos colegas. Sería muy importante que todos nosotros que somos, podemos decir conocedores del tema y predicadores, como diría el general, que necesitamos para estos temas muchos predicadores, podamos salir a juntar las fuerzas para que esta constitución de esta bicameral de seguimiento se lleve adelante. Ustedes saben que en la falta de correlación de fuerzas que tenemos en esta Cámara, la presidencia de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, en donde se conforma la posibilidad de discutir esto en el orden del día, la tiene la Libertad Avanza. Entonces tenemos que ser también muy estrategas en ver cómo construimos esa posibilidad. Contarles, mucho se ha dicho acá, respecto de cómo se inscribe esta temática en términos de defensa en un mundo en guerra. Me parece un muy buen escenario para permear también en la agenda pública que ahora tiene mayor interés. Soy vicepresidenta de la Comisión de Defensa y en ese sentido presenté varios proyectos que van en esta misma orientación. He planteado la necesidad de declarar a la vía navegable troncal, por supuesto que entendemos como un todo geopolítico integrado con el Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, pero en particular la vía navegable troncal como una infraestructura crítica. El mundo habla de infraestructuras críticas. Se le da a la legislación mundial en un mundo en guerra características puntuales de niveles de protección que llegan hasta la inenajebilidad. O sea, que no sea vendible, enajenable o puesta, por ejemplo, en condiciones de garantía o cuestiones, como bien decía Barcesat, como fianza, por ejemplo, para créditos internacionales. Me parece que esto es una agenda que nos convoca y realmente se inscribe en esta materia de defensa. De hecho, la cuestión de la firma del Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos tuvo motivación específicamente en una agenda de defensa, cuando recién aparecía la guerra entre Rusia y Ucrania, en realidad entre Rusia y la OTAN, ¿no es verdad? Por otro lado, contarles que hace ya bastante tiempo, de hecho ya lo volví a representar porque había perdido estado parlamentario y acá se lo digo a Lucero que está presente, presenté oportunamente un proyecto legislativo para que el dragado de la obra del Canal Magdalena, que tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos oficializada
la vía como navegable, eso lo hizo Héctor Timerman, sea una obra que se pueda transferir a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Oportunamente lo hablé con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo muy de acuerdo con la presentación de ese proyecto y necesitamos empujar para que eso pase. Realmente eso sería muy patriótico, nos pondría en el lugar de Mansilla, por ejemplo. Si nosotros podemos promover una instancia de obra que nos permita luego, como bien decía Horacio, discutir la traza, que es lo que nos viene impuesto con este mecanismo, me parece que estaríamos ganando una posición que es la que intentamos lograr. En ese sentido, económicamente, bueno, yo sé que las cosas han cambiado desde esa charla que tuve con el gobernador Axel Kicillof, pero sé claramente que el gobernador entiende la visión estratégica, digamos, ¿no? La perspectiva, digamos, realmente para el desarrollo del país que tiene, y en virtud también de los propios deseos de algunos de los compañeros que están pensando en hacerse cargo de este gran desafío del 2027, me parece que es una agenda ineludible. Presenté también un proyecto con la Liga Naval para promover la industria naval y también la promoción para robustecer la marina mercante. Ya sabemos, vuelven al ruedo con el 340, esa agenda de estos tiempos, la liberalización también del cabotaje. Claramente tenemos que militar mucho en contra de eso. Con la Liga Naval presentamos también, inscripto en esta mirada de defensa, lo presentamos como una industria de doble uso. La marina mercante fue la protagonista de muchos triunfos bélicos, si uno estudia historia y batallas. Por lo tanto, obviamente se inscribe también en esta mirada de defensa y por lo tanto, en esta clave lo declaramos de alguna manera también de bien público estratégico. Quiero decir algo para un poco cortar con algunas cosas que a veces nos entusiasman, pero debemos ser realistas. No hay ninguna categoría jurídica, al menos que yo sepa, por ahí ustedes me aclaran esto, seguro el doctor Barcesat me puede corregir si estoy equivocada, en el ordenamiento jurídico de la Argentina que nos dé la posibilidad de revestir de carácter inenajenable a un bien público que consideremos de interés estratégico para el país. Nosotros podemos venir acá y presentar muchas declaraciones de interés público estratégico, de interés nacional, pero la realidad es que eso no reviste a ese bien de ningún tipo de categoría o protección. Por eso, buscándole la vuelta a esta cuestión de la infraestructura crítica que yo considero la vía navegable troncal, presenté una modificación de la Ley de Defensa Nacional, la 23.544, en donde, ¿qué digo? Digo que en el marco de que necesitamos modificar algunas cuestiones que obviamente le dio origen el consenso democrático y nadie va a poner en duda eso, necesitamos ampliar cuáles son las hipótesis de conflicto para que intervengan nuestras Fuerzas Armadas. Y una de las hipótesis de conflicto tiene que ser la amenaza a nuestras infraestructuras críticas. Por ejemplo, la vía navegable troncal. Va a haber resistencia cultural de parte de nuestras propias filas en relación a esto. Entonces, me parece que tenemos que construir algunas discusiones realistas de cara a que Jean Denul, porque tampoco nos hagamos los sorprendidos, en 95 esta parte está Jean Denul haciendo el dragado de balizamiento, no es ninguna novedad, ahora colaron los hermanos Neus, porque bueno, hay una burguesía no nacional, porque también podríamos discutir qué burguesía nacional queremos que se hagan cargo de los trazos gruesos de la Argentina, ¿verdad? No ahora, no tenemos oportunidad histórica ahora, espero que en el 2027. Pero bueno, me parece que con sentido de realidad, no sé, nosotros tratamos de aportar desde el pensamiento en este sentido y me parece espectacular que Jorge haya hecho esta reunión. Integro esta comisión hace 4 años, soy una fanática de nuestro río Paraná, de nuestra soberanía y bueno, y creo que como dijo bien Lojo también, esta empresa es para hombres de coraje, como diría San Martín, y con una pátina cristinista, los que no están de acuerdo o los que no tienen el coraje para hacerlo, que se consigan otro laburo. Gracias.